Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos a su canal. Hoy vamos a preparar un arroz con chicharrones. Es un arroz súper delicioso, un arroz que puedes utilizar en fechas especiales, un arroz también muy sencillo y espero que lo prepares en casa. Lo primero que vamos a necesitar puede ser hasta 1 libra de tocino, unos 500 gramos, puedes poner la cantidad que prefieras, entre más tocino le pongas pues más chicharrones vas a tener y más sabor va a tener también el arroz. Entonces lo troceamos muy bien y luego lo que vamos a hacer es poner simplemente sal. Agregas sal al gusto y vas a ir mezclando por todos los lados hasta integrarlo perfectamente en el tocino. Ahora vamos a llevar todo el tocino que ya troceamos a una sartén y a fuego medio lo vamos a dejar cocinando medio alto. Antes le pones un chorrito de agua, tapas y dejas inicialmente por 10 minutos. Mientras va pasando estos 10 minutos ve dando vueltas y mientras tanto pues también vamos a ir cortando las verduras que va a llevar esta receta. Empezamos con una cebolla larga o cebollín o cebolla de verdeo. La cortamos bien pequeñita, no te olvides, como siempre te digo, de la parte verde o más intensa porque es la que le da muchísimo más sabor. Miren, después de los 10 minutos así están los chicharrones, se han cocinado un poquito. En este punto vamos a dejarlos cocinar como por otros 10 minutos a fuego medio, pero sin taparlo. Lo dejamos así para que se vaya evaporando el agua. Ahora vamos a cortar medio pimentón rojo, pero lo vamos a hacer en trozos bastante pequeñitos. Queremos que entre menos se vea en el arroz, pues sea muchísimo mejor. Así que toma tu tiempo, córtalo bien finito y luego vamos a seguir el mismo proceso con un tomate. Escoge los tomates bien maduros para que le aporten muchísimo más sabor a la salsa, porque lo que vamos a hacer es como un sofrito o un hogao colombiano. Volvemos a pasar el cuchillo por el tomate hasta triturarlo perfectamente y obviamente arroz sin ajo, mejor dicho. Le ponemos un ajito, un dientecito de ajo bien picadito, que esto va a resaltar muchísimo el sabor de nuestro arroz. Ahora, mis corazones, se ha empezado a evaporar el agua perfectamente y acá lo que vamos a hacer es dejar a que se empiece a freír los chicharrones y empiece a soltar toda la grasa. Esto puede tomar, dependiendo pues de cada chicharrón, pues puede tomar unos 20 minutos. Mientras tanto vamos a ir lavando 1,5 tazas, voy a utilizar yo de arroz basmati. Este es un arroz que está también un poco precocido, pero igual vamos a lavarlo. Mientras vamos a ir dándole vuelta a los chicharrones. Por favor tengan mucho cuidado cuando vayan a freír chicharrones porque ustedes saben que puede saltar muchísimo y quemarlos, así que tengan mucho cuidado con los niños también. Luego vamos a poner una cucharada de achiote como este canal, y vamos a poner media taza de agua. La idea es que vaya soltando su sabor y su color y esto también tiña el arroz, también le dé muchísimo sabor. Después de unos 15 a 20 minutos los chicharrones ya están perfectos, miren el color, la tonalidad es perfecta. Los vamos a retirar de la sartén drenando toda la parte de la grasa porque vamos a quitar el exceso de la grasa. Entonces miren todo lo que salió de esta libra de chicharrones o un poquito menos de la libra, así que retiro el exceso de grasa, separo los chicharrones a un lado y acá voy a dejar un poquitico de la grasa que soltaron los chicharrones y vamos a poner el ajo y la cebolla de verdeo o cebolla larga o cebolla junca. Luego vamos a integrar también el pimentón, vamos a mezclar muy bien. Como les dije, la idea es hacer un hogao. Mientras yo sigo acá integrando el tomate, te invito a que me regales un like y por supuesto los invito a que se suscriban a su canal, a que activen la función de todos en la campanita y así no se pierdan ningún video de achiote. Miren mis corazones, está súper delicioso. Por favor raspen todo lo que haya quedado en la sartén porque allí tenemos muchísimo sabor también. Vamos a agregar las especias a gusto. Yo voy a poner cúrcuma, siempre me encanta cocinar con cúrcuma, un poquito de pimienta de cayena, si no tienes puedes sustituir por páprica, un poquito de comino y por supuesto pimienta a gusto.
Mezclamos muy bien y vamos a dejar a que el sofrito se empiece a cocinar un poquito más. Esto puede ser unos 3 a 5 minutos. Eso sí, vayan chequeando que no se les vaya a secar demasiado. En este punto vamos a poner el arroz. Ya el arroz lo lavamos, así que lo vamos a integrar y vamos a mezclar el sofrito junto con el arroz. En mi caso, yo lo que voy a hacer es aquí mezclarlo, pero luego lo voy a pasar a otra olla para darle la oportunidad al arroz de que crezca y rinda muchísimo más. Ahora voy a drenar las semillas de achiote y a poner la primera media taza y luego una taza de agua. Recuerden las medidas, si están usando un arroz normal, son 2 tazas de agua por cada taza de arroz. En mi caso es parborizado, así que por una taza de arroz parborizado, una de agua. En este caso, taza y media de agua. Integramos los chicharrones, mezclamos muy bien y luego pues nos hace falta un ingrediente estrella que va a ser la sal. Pueden agregar incluso una cucharadita de sal, vayan probando, pueden integrar media, revuelven, mezclan y prueban, y si creen que les hace falta un poquito más, pues le agregan un poquito más. Ahora vamos a dejar a fuego medio hasta que empiece a hervir el arroz. Una vez esté así, le voy a poner un ingrediente que a mí me encanta, que lo aromatiza, que mejor dicho lo pone mucho más rico, que es el cilantro. Lo integramos, mezclamos y ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar al fuego más bajito que tenga tu cocina. En mi caso, como es un arroz basmati que ya es parborizado, se demoró unos 15 minutos. En el caso de un arroz normal puede demorarse incluso hasta media hora. Así que vayan calculando el tiempo, revuélvanlo y listo, mis amores. Así nos queda este arroz. Yo les aseguro que el sabor es increíble, increíble. Es muy parecido a otros tipos de arroces, pero este específicamente solo lo vamos a hacer con chicharrón. Si les ha gustado esta receta, miren por favor cómo queda servido. Los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita en la función de todos. Y por supuesto, pues también los invito a que me regalen un like, súper importante para nosotros. Y bueno, no me puedo ir sin probarlo, sin mostrarles cómo queda. Miren la delicia de este arroz. Sencillamente espectacular. No les digo mentiras, prepárenlo en casa y envíenme fotos por Instagram. Recuerden que me encuentran como @achiote18. Y acá les tengo todos los ingredientes al final de cada video y también en la parte de abajo de la descripción. Recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso gigante a mis corazones. Chao.